culminan esta noche del 2 de noviembre, un momento en el que las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los difuntos se desdibujan y las historias y las memorias se entrelazan de manera inquebrantable. No podemos dejar de reconocer el esfuerzo y dedicación del gobierno municipal de Huejutla, encabezado por el alcalde Daniel Andrade Zurutuza, que ha trabajado incansablemente para hacer posible esta celebración. Su compromiso con nuestra cultura y tradiciones es un faro que guía nuestros corazones en este viaje hacia el pasado y el futuro. En este Chantolo 2023 recordamos la importancia de mantener vivas nuestras raíces y tradiciones, de honrar a aquellos que nos precedieron y de crear un legado para las generaciones futuras. Huejutla es un lugar donde la historia y la espiritualidad se entrelazan, un lugar de unidad y celebración. Sigamos compartiendo el espíritu de esta festividad, porque en cada vela encendida, en cada canción entonada y en cada sonrisa compartida, encontramos la fuerza y la belleza de nuestra comunidad. Esta noche, bajo el manto de las estrellas y la luz de las velas, nuestra conexión con el pasado y nuestro compromiso con el futuro se fortalezcan. ¡Que viva el Chantolo! Fuertes los aplausos para nuestro presidente municipal, que de esta manera, con la ofrenda, con este ritual, culmina estos días de festejo de una forma emblemática, simbólica, con este tapataste y este chocolate ofrendado en honor al ánima sola, con el encendido de estas 2023 velas, con pirotecnia, con música. Así culminamos estos días de fiesta en Huejutla. A continuación, escuchamos el mensaje que nos trae en esta noche el contador público Daniel Andrade Zurutuza, presidente municipal constitucional de Huejutla de Reyes, Hidalgo. Fuertes los aplausos. Muy buena noche a todas y a todos, a quienes nos visitan de manera especial, a los integrantes de esta administración municipal, a los turistas, a los visitantes, a los medios de comunicación, a todo el público que ha viajado muchas horas por estar aquí y a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales en muchas partes del país. Huejutla está de fiesta, pues gracias a la visita de cada uno de ustedes, nuestro municipio se queda con una huella importante en su historia. La festividad más emblemática para los huastecos ha sido todo un éxito. Quiero decirles con mucho orgullo que desde el inicio de esta administración nos enfocamos en impulsar la cultura y el turismo como los eslabones perfectos para detonar el desarrollo económico en nuestra región. Hemos tomado el rumbo correcto, pues gracias a promover la cultura con un enfoque humano, incluyente y social, hemos logrado proyectarnos a niveles nunca antes vistos. Por este motivo, la planeación del Chantolo 2023 fue un reto muy importante para este ayuntamiento. Presentarles y que observen el escenario y el altar más espectacular del país y de América Latina, además de las actividades para todos los gustos, con música, danza, cultura, gastronomía. No fue una tarea sencilla.
Sin embargo, hemos logrado superar las expectativas y situarnos en otras latitudes. No existe duda, los huejutlenses nos distinguimos por ser hombres y mujeres de trabajo, pero sobre todo por las ganas de continuar con el legado de nuestras tradiciones. Este año rebasamos fronteras. Estoy seguro que propios y visitantes se llevan un excelente sabor de boca por las atracciones y la hospitalidad de nuestro pueblo. Quienes tuvimos la fortuna de compartir estos días con amigos y seres queridos, disfrutamos la añoranza, los recuerdos, la música y la comida, como una forma de amar nuestras raíces. La celebración se ha difundido a tal grado que quedará como un gran precedente de lo que significa el Día de Muertos para los huastecos. Quiero agradecer al gobierno estatal, encabezado por nuestro amigo el gobernador Julio Menchaca Salazar, quien nos honró con su visita el día de ayer y demostró una vez más el amor que le tiene a la Huasteca y especialmente a nuestro querido Huejutla. A nombre de cada una de las familias huejutlenses, doy las gracias a cada una y cada uno de ustedes por su compañía, por su buen ánimo, por su excelente comportamiento, por hacer del Chantolo 2023 no solo una celebración para nuestros difuntos, sino una fiesta inolvidable para el mundo entero. Expreso mi gratitud y felicitaciones para las y los integrantes de la administración 2020-2024, quienes con su empeño, con sus manos y dedicación, hicieron posible cada detalle que estamos observando esta noche. Nos quedamos con la gran satisfacción de haberle mostrado al mundo un Chantolo magnífico, un Chantolo espectacular, un Chantolo lleno de matices y respeto a nuestras tradiciones. Y a cada individuo en especial, y a los participantes de otros municipios y estados, artistas, comerciantes, artesanos, muchísimas gracias por su participación. El Chantolo lo hacemos todas y todos. Esta noche, con el encendido de las velas 2023, en honor a la Animasola, nos despedimos con cariño, deseándoles verles pronto y afirmando que su presencia nos fortalece y que sin duda alguna la unidad siempre será la vía para lograr grandes metas. Enhorabuena por estos días de júbilo. De corazón, muchas gracias a todas y todos por su compañía. ¡Que viva el Chantolo! ¡Que viva Huejutla! Que pasen una excelente noche y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Este fue el mensaje de nuestro presidente municipal y contador público Daniel Andrade Zurutuza, que nuevamente sube hasta la cúspide de esta pirámide para presidir, encabezar el encendido de estas 2023 velas en honor al Animasola. Esta es la cultura de la Huasteca, esta es la más bella tradición del estado de Hidalgo. Esto es el Chantolo, esto es Huejutla de Reyes Hidalgo. Fuerte el aplauso para nuestro presidente, el contador público Daniel Andrade Zurutuza, que encabeza esta bella ceremonia del Chantolo 2023, que ha sido todo un éxito.
gracias a la coordinación de esfuerzos y un gobierno comprometido con la promoción de la cultura y las tradiciones huastecas. Llega el momento culminante de la noche. Se encienden las 2023 velas que adornarán este bello escenario y nos regalaremos. No tienen quien les ofrenda solidaridad, amistad, empatía, fraternidad. Los huejutlenses, los huastecos, les ofrendamos en esta noche de fiesta, mientras escuchamos la emblemática melodía del Xochipilzáhuatl, por este coro que nos visita desde Papatlán, Tajanali, bajo la dirección del profesor Javier Godallos Domínguez. Gracias por estar aquí. Y gracias también a las y los huejutlenses, a las y los huastecos, a las y los hidalguenses, a las y los mexicanos y a todos quienes en esta noche participan de este gran ritual. Que se escuche el aplauso, que se escuche muy fuerte, que llegue hasta otras latitudes de la existencia, porque hoy despedimos el Xantolo 2023 en la Huasteca. Qué hermosa panorámica la que el Xantolo nos regala. Qué hermoso es ver al pueblo de Huejutla, qué hermoso es observar a la gente de mi querida Huasteca, disfrutar de esta bella fiesta en la que honramos a quienes ya se fueron. Una hermosa panorámica para esta noche, aquí en la zona centro de la ciudad
de Huejutla de Reyes Hidalgo. No me resta más que agradecer a todos los que hicieron un éxito este gran festejo, esta actividad, este evento, que el día de hoy culmina, termina momentáneamente, porque créanme que el próximo año nuevamente estaremos aquí, nuevamente nos reuniremos, ya sea como anfitriones o como invitados. El Chatolo nos espera y están cordialmente invitados a visitar la Huasteca, a seguir disfrutando. Mañana será otro día. Mañana será una fecha distinta a la de hoy, pero aún podemos disfrutar de unas horas de Chatolo y admirar este bello letrero alusivo al Chatolo 2023, disfrutar de estos juegos pirotécnicos en esta noche. ¡Que viva el Chatolo! Pedimos a quienes se encuentran sobre las escaleras que forman parte del escenario, vayamos despejándolas, por favor. Es por cuestión de seguridad, no podemos estar muchas personas precisamente en ese espacio. Vamos despejándolas, por favor. Es la indicación que nos da personal de protección civil.
es toro. Y en esta noche, que siga la música. Que se escuche fuerte el aplauso de quienes nos encontramos reunidos en esta noche, en donde todavía hay fiesta, en donde todavía hay festejo. Le quedan unas horas a esta gran celebración. Vamos a vivirlas de manera intensa como lo sabemos hacer los huastecos. Vamos a vivirlas de manera alegre, con algarabía. Vamos a pasar un rato agradable en compañía de quienes son nuestros invitados de honor, quienes ya se fueron, quienes ya partieron hacia otros lugares, hacia el inframundo, hacia el más allá, pero que hoy aún todavía están con nosotros en este Chantolo 2023. Hoy despedimos momentáneamente la fiesta, pero en el día de San Andrés habrá festejos, porque todavía en esa fecha se celebra, se conmemora, se despide formalmente a las almas de nuestros fieles difuntos en los llamados destapes, en los que las cuadrillas de disfrazados muestran sus rostros, despojándose de sus máscaras, para así conocer la identidad de los danzantes y prepararse para vivir intensamente el Chantolo el próximo año y comenzar desde el 24 de junio un ciclo interminable que tiene por momentos culminantes los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Y así, con la participación de este bello coro que nos visita desde Papatlán, Canali, continuamos la fiesta del Chantolo 2023 en este encendido de las 2023 eras en honor al ánima sola. Nuevamente pedimos a nuestros amigos medios de comunicación y demás personas que están sobre este puente que se ubica aquí a unos metros necesitamos a personal municipal de Huejutla que nos apoye para controlar el acceso a este puente que se ubica a unos metros de donde está la base de la pirámide. Por favor, hay que despejarlo. Solicitamos nuevamente a personal del gobierno municipal nos pueda apoyar en ese sentido. ¿De este lado?
Solicitamos a quienes están sobre este acceso, sobre el puente, que subiendo los metros de esta pirámide, vamos despejándolo, por favor. Es por cuestiones de seguridad. Se les pide de manera respetuosa no acumular muchas personas sobre este puente. Por favor. Ah, tú estás de aquel lado. Vamos a solicitar también a quienes nos visitan, vamos a esperar un momento a quienes se ubican en este centro ceremonial para que haya circulación, para que puedan salir y posterior a ello ya ingresan más personas. Porque en este momento es tanta la participación que se tiene que no tenemos una correcta circulación, así que vamos a esperar un poco en lo que quienes se encuentran aquí al interior recorren parte del escenario y ya posterior a ello quienes están a la espera de ingresar lo podrán hacer. Por favor, para que vayamos actualizando el flujo de personas.